Buen día, hoy les voy a hablar un poco sobre las lincosamidas. La introducción, las lincosamidas son un antibiótico obtenido en 1962 por la purificación a partir de un actinomiceto llamado Streptomyces lincolnensis, que fue al lado del cielo en la región de Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos, de ahí proviene su nombre. Las lincosamidas forman parte de la familia de antibióticos que están compuestos por dos representantes, las lincosamidas mismas y las clindamicinas. Es usual teniendo en cuenta la similitud en su actividad bacteriana. En 1968 estaba claro que las clindamicinas tenían una actividad bacteriana superior a las lincosamidas, así como un mejor manejo en su biodisponibilidad por vía oral. Esta molécula fue descrita en la lista de la Organización Mundial de la Salud de los medicamentos esenciales desde el 2013. La estructura, las lincosamidas. La estructura química es específica diferente a los macrólidos. Se caracteriza por un aminoácido y un azúcar unidas por un enlace amina. En la práctica, una amina es un compuesto orgánico que se deriva de un ácido carboxílico. Posee un átomo de nitrógeno unido a un grupo carbonílico. Su función en este caso es unir los aminoácidos entre sí. La clidomicina. Se trata de un derivado simétrico de la lincosamida. El modo de acción. Estos dos antibióticos actúan fijándose en la estructura 50S de los ribosomas, lo cual inhibe la etapa de transpeptidación necesaria para la síntesis de proteínas bacterianas. Se trata de antibióticos con actividad bacteriostática. Espectro de la actividad natural. El espectro no perjudica la epidemiología de la resistencia, simplemente indica una posibilidad de sensibilidad. Las concentraciones separan las cepas sensibles de las cepas de sensibilidad intermedia y estas últimas de la resistencia. El espectro limita los cocos gram positivos y algunos anaerobios, como lo podemos observar en el cuadro de la derecha. La intensidad de esta inhibición depende de la concentración del antibiótico, pero también de la duración de la exposición del antibiótico. Farmacocinética y farmacodinámica. La clindamicina tiene una buena difusión tisular, particularmente en el hueso. Después de la dosis de 300 mg, vía inyectable. Se dispone de las vías intravenosas e intramusculares después de la administración intramuscular de 600 mg. Es habitual un pico de 9 mg sobre litro y es de 10 mg litro después de la administración intravenosa. Por otra parte, sea cual sea la vía de administración, la semivida cerca de la clindamicina es de 2 a 4 horas en individuos sanos. La eliminación es hepática, sea cual sea la vía de administración de las glicosamidas a través de la barrera placentaria y se observa concentraciones significativas en efecto. La posología usual es de 10 a 30 mg sobre kilo por día, tanto en niños como en adultos. Repetir la dosis 2 a 3 veces en el día según sean las indicaciones. Entre las lincosamidas solo se recomienda el uso de clindamicina. Este fármaco se utiliza en infecciones causadas por cocos gram positivos, entre ellas infecciones cutáneas. La lincosamida se utiliza como el fármaco de primera elección en sospecha de estafilococos que sean resistentes o no a la meticilina, o en caso de dudas sobre etiología estreptocócica. Además, se puede utilizar como antiacnéico tópico en contra del propio Novacterium acnes, causante del acné. En las fases iniciales de infecciones vertebrales causadas por estafilococos, también se utiliza la clindamicina por vía intravenosa, al igual en la osteomielitis y en infecciones después de la colocación de prótesis de cadera o rodillas e infecciones por vía hematógena. Como posología, en pacientes inmunodeprimidos en el cual padezcan toxoplasmosis grave de forma localizada cerebral u ocular, está indicada el uso de clindamicina y también se puede emplear en infecciones dentales severas, tales como el absceso dental, la gingivitis y la celulitis. Como contraindicaciones, la clindamicina no se emplea en pacientes alérgicos a las lincosamidas, al igual en los cuadros de meningitis. Además, no se debe administrar a recién nacidos hasta la cuarta semana de vida, ya que se puede desarrollar el síndrome de jadeo. Este se caracteriza por efectos graves, adversos a nivel respiratorio, y en menores de 3 años también no se puede utilizar por más de una semana. En cuanto a las interacciones medicamentosas, no se puede combinar con bactericidas, entre ellas las penicilinas o las ampicilinas, ya que su acción es bacteriostática y se puede generar un antagonismo. Al igual, se pueden desarrollar interacciones moderadas con bloqueantes neuromusculares, entre ellos el suxametonio o el atracurio, y con anticoagulantes orales como la warfarina o el acenocomarol. Además, está contraindicada en pacientes que tengan la vacuna de la fiebre tifoidea debido a una posible inactivación de la misma.
Los efectos adversos leves que se pueden desarrollar por el uso de las clindamicinas son los trastornos digestivos en forma de diarrea, al igual reacciones alérgicas cutáneas, y es posible observar a causa de la eliminación hepática citólisis benigna. Los efectos adversos graves que son escasos en los pacientes son la leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. En cuanto a las presentaciones comerciales, encontramos clindamicina en cápsulas que pueden ir desde 150 miligramos a 300 miligramos por vía oral, DMK, Lasante, Equagen, y en ampollas que pueden ir desde los 300 miligramos a 600 miligramos, DMK y Vitalis. Macrólidos y cetólidos son familias de antibióticos que comparten el mismo mecanismo de acción. Su espectro antibacteriano es prácticamente superponible. Sin embargo, existen desigualdades en la afinidad y en el número de lugares de unión, determinando las diferencias en la intensidad del efecto antibacteriano, viniendo a ser el bacteriostático y el bactericidio, y en la actividad contra cepas con mecanismos de resistencia adquiridos. Estos se metabolizan en el hígado y son eliminados mediante la orina. La tolerancia de los macrólidos es buena y los efectos secundarios son escasos. Los macrólidos inhiben la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la translocación del aminoácido ARNT. Tiene también efectos sobre el nivel de la peptidiltransferasa y sus acciones pueden provocar un efecto bacteriostático o bactericidio. Según la especie bacteriana atacada, la concentración del antibiótico alcanza en el sitio de infección o en la fase de crecimiento que ahí se encuentran las bacterias durante el ataque del antibiótico. Entonces los macrólidos ejercen su efecto solo en los microorganismos que se encuentran en el proceso de replicación. Entonces los macrólidos penetran más fácil en las bacterias gram positivas y la claritromicina es el único que posee actividad sobre bacterias gram negativas, pero es muy escaso. Los macrólidos desarrollan una actividad antibacteriana lenta, predominante y dependiente del tiempo y con efecto postantibiótico. La actividad se considera bacteriostática contra la mayoría de los microorganismos. Sin embargo, a concentraciones elevadas en medio alcalino y en frente a determinados microorganismos como el Staphylococcus pyogenes y Staphylococcus pneumoniae, especialmente se hallan en fase de crecimiento logarítmico y este puede comportarse como un bactericidio. En líneas generales, los macrólidos y cetólidos son activos contra distintos microorganismos. Por ejemplo, microorganismos gram positivos, tanto cocos como bacilos, algunos microorganismos gram negativos, microorganismos de crecimiento intra o yuxtacelular. La mayoría de los bacilos gram negativos, incluidos algunos microorganismos anaerobios, son resistentes, entre otros motivos por impermeabilidad de la pared bacteriana a la difusión del macrólido. En cambio, son sensibles a otros VGNs anaerobios como el Porphyromonas y Prevotella y las formas L de Proteus mirabilis. Cabe resaltar que la claritromicina es el macrólido más activo contra el Mycobacterium avium complex. El término macrólido designa la estructura química constituida por un anillo lactónico de gran tamaño. Actualmente se conocen más de 2000 compuestos en los que el tamaño del anillo varía desde 8 hasta 62 átomos. Como podemos observar en la tabla 1, la clasificación en relación con el número de átomos del anillo macrolactónico. Con 14 átomos está conformado la eritromicina, la claritromicina, la roxitromicina y la telitromicina. Con 15 átomos tenemos la acitromicina y por último con 16 átomos la diacetilmidecamicina, la espiramicina y la iosamicina. Tenemos las dosis de la eritromicina de 0,25 a 1 gramo cada 6 u 8 horas vía oral o vía intravenosa, la roxitromicina de 150 miligramos cada 12 horas o 300 miligramos cada 24 horas vía oral, la claritromicina de 250 a 500 miligramos cada 12 horas vía oral o vía intravenosa. Tenemos la acitromicina de 250 a 500 miligramos cada 24 horas o 500 miligramos cada 24 horas vía intravenosa. La iosamicina de 0,5 a 1 gramo cada 8 o 12 horas vía oral. La miocamicina de 600 a 900 miligramos cada 8 u 12 horas vía oral. La espiramicina 1 gramo cada 12 horas vía oral y la telitromicina 800 miligramos cada 24 horas vía oral. Indicaciones terapéuticas.
Para la eritromicina, este antibiótico se prescribe como segunda elección en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, en infecciones respiratorias, otorrinolaringológicas de piel y partes blandas, que sean producidas por Streptococcus, Pneumococos, Campylobacter y Legionella. También es una alternativa a la penicilina para la profilaxis de la fiebre reumática en la faringitis estreptocócica. Se utiliza además como opción ante cuadros de difteria, eritrasma, tos convulsa, tétanos, sífilis, gonorrea, enfermedad pélvica aguda por Neisseria, enfermedades por micoplasmas y amebiasis únicamente intestinal. La espiramicina es el antibiótico de elección para las infecciones por clamidias, micoplasmas y toxoplasmosis durante el embarazo. Además puede ser de utilidad en las criptosporidiosis en pacientes inmunocomprometidos, en la fiebre de los legionarios, en infecciones por Bartonella henselae y en procesos bucales, como paradontosis, enfermedad periodontal, parotiditis y angina de Vincent. La claritromicina, azitromicina y roxitromicina resultan ser bactericidas y a la vez son más efectivos contra la legionela. Tienen mayor espectro y pueden ser útiles en infecciones por Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, que producen la otitis, sinusitis, faringitis, amigdalitis, bronquitis y neumonías ambulatorias. Incluso resistentes a otros antibióticos, a estafilococias y a infecciones oportunistas asociadas al SIDA. La azitromicina puede indicarse como tratamiento de dosis única en enfermedades de transmisión sexual por clamidia. Tanto la claritromicina como la azitromicina pueden usarse junto a otros antibióticos para el tratamiento de la lepra. La claritromicina se usa en el tratamiento contra el Helicobacter pylori, acompañada de amoxicilina e inhibidores de la bomba de protones. Tampoco debe olvidarse del efecto beneficioso de la claritromicina en pacientes con fibrosis quística y enfermedades pulmonares con componente inflamatorio crónico. Por último tenemos la telitromicina. Este nuevo cetólido está indicado para la patología respiratoria aguda y exacerbación de la crónica, por Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Mycoplasma pneumoniae, tanto sensibles como resistentes a otros macrólidos. Contraindicaciones. En personas que presentan hipersensibilidad a los macrólidos, insuficiencia hepática severa, antecedentes de hepatotoxicidad, arritmias cardíacas, QT prolongado u otro factor predisponente, interacciones que causan toxicidad, puede ser pimosida con macrólidos, alcaloides del ergot con macrólidos, inmunosupresores con macrólidos, antineoplásicos, alcaloides o antibióticos con macrólidos, ritonavir con claritromicina en pacientes con insuficiencia renal moderada a severa, digoxina con claritromicina en la misma situación, antiarrítmicos 1C y 3 con eritromicina o estatinas con macrólidos, o que causan inefectividad antibiótica como macrólidos entre sí o con cloranfenicol, lincosamidas y antibióticos bactericidas. Están contraindicados también en el embarazo y la lactancia, excepto la eritromicina y la espiramicina. Efectos adversos. Tenemos los gastrointestinales, se dan por intolerancia, pueden ser náuseas, vómitos y acidez, por efecto proquinético, diarrea, dolores cólicos y dolor epigástrico intenso que incluso puede simular una pancreatitis, o puede ser por disbacteriosis, diarrea y colitis pseudomembranosa. Se estima por farmacovigilancia que la frecuencia es del 15 al 20% de los casos, mientras que es del 5% o menos en pacientes tratados con nuevos macrólidos. Las reacciones alérgicas se puede producir rash cutáneo, fiebre, eosinofilia y dermatitis exfoliativa. Tenemos la sobreinfección, puede ser por ser antibióticos de amplio espectro. Los macrólidos pueden ocasionar, además de disbacteriosis, una sobreinfección por cándida, ya sea intestinal o vaginal. La cardiotoxicidad se da por la prolongación del intervalo QT, que es un fenómeno raro ya explicado en farmacodinamia y que dependería de la vía utilizada. Es mayor para el uso intravenoso y en parte también depende de la liposolubilidad del compuesto.
De acuerdo a las evidencias disponibles, su frecuencia es muy baja, siendo la eritromicina la que presenta el mayor riesgo. En pacientes susceptibles, por ejemplo, mujeres, ancianos, sobredosificados, con trastornos hidroelectrolíticos, que consumen antiarrítmicos o fármacos inhibidores de CYP3A4, la prolongación del QT predispone a arritmias ventriculares polimórficas que pueden culminar en fibrilación ventricular. Y entre otras causas, en raros casos se han registrado mareos, cefalias y con la aplicación intravenosa de eritromicina se observa tromboflebitis e hipoacusia. Se ha descrito también visión borrosa tras la administración de telitromicina y con la espiramicina muy raramente se ha observado además trombocitopenia, vasculitis y en pacientes con SIDA, injuria intestinal aguda. Interacciones medicamentosas. El principal mecanismo involucrado en la interacción medicamentosa es la habilidad de los macrólidos de unirse a la enzima citocromo P450, interfiriendo en el metabolismo de otros fármacos y sustancias. De esta manera generan un riesgo potencial de toxicidad por el acúmulo de los fármacos coadministrados que no serán normalmente metabolizados. Por el contrario, la coadministración de macrólidos con inductores del citocromo P450 puede provocar reducción en las concentraciones plasmáticas del antibiótico y desembocar en falla terapéutica o selección de cepas resistentes. Otros antibióticos que inhiben la síntesis proteica a nivel de la subunidad 50S son el cloranfenicol y la lincomicina. Dado que los sitios de unión se superponen entre sí, existe antagonismo farmacológico y resistencia cruzada entre compuestos pertenecientes a cualquiera de estos tres grupos. Actualmente se sabe que los macrólidos son inhibidores de la glicoproteína P. Esta glicoproteína es una bomba de flujo presente en células eucariotas que regula y limita la reabsorción intestinal de algunos fármacos. Este mecanismo explica por qué los macrólidos pueden producir incremento en el nivel sérico de algunos fármacos, como por ejemplo la digoxina. Presentaciones comerciales. La eritromicina la encontramos en forma de tabletas recubiertas vía oral de la marca MK y de Genfar de 200 a 500 miligramos. La encontramos como pantomicina de Vago, polvo liofilizado para solución inyectable endovenosa. La encontramos como eritromicina de Genfar, frasco suspensión oral de 60 mililitros. Y la encontramos con el nombre de Erisol Gel al 4% con aloe, solución tópica de Basa. La espiramicina encontramos su presentación en tabletas vía oral de 500 miligramos. Encontramos la telitromicina con el nombre de Ketec, comprimidos con cubierta pelicular para vía oral de 400 miligramos. La claritromicina la encontramos de Lasante y de MK, tabletas recubiertas vía oral de 500 miligramos ambas. También la encontramos claritromicina en frasco de Lasante, polvo para suspensión oral de 50 mililitros. Y la encontramos con el nombre de Claricid, polvo estéril para reconstituir, solución inyectable de 500 miligramos. La acitromicina la encontramos en frasco de Lasante, polvo para suspensión oral de 15 mililitros. Encontramos acitromicina Medigener, tabletas recubiertas vía oral de 500 miligramos. Y también acitromicina de Lasante, igual de 500 miligramos en tabletas. Acitromicina con el nombre de Macrocid, solución inyectable de 5 mililitros. Y acitromicina con el nombre de Citromax, polvo para solución inyectable de 100 mililitros. Por último, encontramos la roxitromicina de Sandoz, comprimidos recubiertos con película vía oral de 150 miligramos. Y roxitromicina Delos, comprimidos recubiertos vía oral de 150 a 500 miligramos.